Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Paula Hernández Dionis, profesora del Conservatorio Superior de Música de Canarias, que además hace relativamente muy poco tiempo, menos de un año, has recibido el doctorado en educación, has concluido tu doctorado en educación con una calificación de sobresaliente cum laude, entre otras cosas por una investigación muy importante que ha traspasado fronteras internacionales de las que vamos a hablar en este momento. Y también, pues también te acabas de más o menos estrenar en el cargo de presidente de ESTA en España, la rama española, que tiene que ver con la Asociación de Corte Internacional de Profesores de Instrumentos de Cuerda, que no sabía yo que existía esta asociación, pero bueno, siempre es bueno saberlo. Paula Hernández, muchas gracias por estar conmigo y felicidades porque hoy es tu cumpleaños. Muchas gracias a ti, Alexis, es un verdadero placer pues tener este ratito contigo. Efectivamente, la asociación esta de profesores de cuerda, yo tampoco sabía que existía hasta hace no mucho, la verdad. En España no es muy conocida, pero cada vez más. Así que, pues bueno, estoy muy contenta. Muchas gracias por permitirme estar en tu espacio hoy. Nada, al contrario, a ti por buscar un hueco en tu agenda de profesora, de presidenta y de creadora, porque estamos hablando con alguien, contigo, que has creado un método didáctico cuanto menos novedoso. From the cello o the cello to the bass, desde el cello al contrabajo. Una manera distinta de enseñar a tocar estos dos instrumentos y además casi simultáneamente. Cuéntame, ¿cómo surge esta idea y en qué consiste? Pues sí, mira, yo soy violonchelista desde que era muy chiquitita, desde los 7, 8 años empecé a tocar el violonchelo y bueno, saqué la carrera de licenciada en violonchelo y un día, por unas casualidades que bueno, es bastante largo de contar, me llegó a mis manos un contrabajo y aprendí a tocar ese mismo día. Digamos que con un nivel más que aceptable. Y en menos de un año estaba ya haciendo las pruebas para entrar en el grado superior de contrabajo. Es decir, en menos de un año estaba yo ya haciendo la carrera universitaria de contrabajo. En todo este proceso yo me di cuenta de que esto era algo extraño, cuanto menos, y empecé, por otras casualidades, a ponerlo en práctica con mis alumnos. Yo estaba en ese momento trabajando en la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava y tenía algunos alumnos que no les terminaba de gustar el cello, que aquello no fluía como tenía que fluir, y especialmente con un alumno, un día le puse en las manos el contrabajo y le pasó lo mismo que a mí. Salió tocando sobre la marcha. Esa misma clase ya él estaba tocando el contrabajo con un nivel más que aceptable, ¿no? Cuando yo me di cuenta de todo lo que estaba ocurriendo y de cómo estaba ocurriendo y de por qué estaban ocurriendo las cosas, dije, oye, pues esto a lo mejor puede tener, puede ser algo distinto, una forma distinta de enseñar a mis alumnos, ¿no? Y lo puse en práctica ya no solo con este primer alumno, sino con otros muchos, más de 10, que quisieron apuntarse a este reto. Entonces todos estos alumnos tocaban el violonchelo y empezaron a tocar el contrabajo. Pues estos alumnos ahora mismo están uno de ellos está en el conservatorio de la Guildhall School en Londres, estudiando grado superior de contrabajo, otros siguen tocando los dos instrumentos, otros están en la Orquesta Filarmónica Miguel Jaubert. Es decir, que todos estos alumnos han tenido un recorrido o con el violonchelo o con el contrabajo o con los dos, igual que yo. Y todo esto derivó en un nuevo método de enseñanza, es decir, ¿cómo hice yo todo este proceso? ¿Cómo logré que todo este proceso funcionara? Pues fue mediante este método, From the Cello to the Bass, que lo hemos editado y ahora mismo pues está teniendo distribución a nivel internacional. El método ya está en México, Colombia, Estados Unidos, en Europa, por toda Europa, etc. Así que bueno, es una cosa completamente innovadora.
y está teniendo mucha aceptación. Yo estoy muy contenta, la verdad. Entiendo que el método se refiere a la enseñanza o a la didáctica de el aprender a tocar el instrumento, el violonchelo, el contrabajo simultáneamente y hasta cierto nivel. Entiendo que es posible que haya un segundo nivel pendiente o uno más avanzado. No sé cómo lo tienes planteado. ¿Hasta dónde llega esta primera entrega, vamos a decir? Ahora mismo están publicados los dos primeros cursos, los dos primeros libros de los dos primeros cursos. Y bueno, en planes está el hacer el tercero y el cuarto. Además también tengo planeado hacer un libro para grupos, tanto de violonchelos como de contrabajo. Pero algo que yo siempre digo, porque imparto métodos de enseñanza de profesorado, ¿no? O sea, explico en cursillos y en cursos a otros profesores cómo impartir este método. Algo que yo siempre digo es que este método, claro, hay que tener unos conocimientos mínimos del otro instrumento para poder impartirlo. Son unos conocimientos mínimos. Esos conocimientos los doy yo a los profesores para que lo puedan hacer. Pero a partir del cuarto curso, aproximadamente, sí que es importante que se derive a este alumnado a un profesor especializado, ¿vale? Entonces, digamos que es un método para iniciarse en el violonchelo y iniciarse en el contrabajo, o en ambos a la vez, pero cuando ya pasan 4 o 5 años, es verdad que hay que derivar al alumnado a otro tipo de profesores, pues ya mucho más especializados en cada uno de los dos instrumentos. Me dices que por una especie de casualidad, una vez cogiste el contrabajo, dejaste un momento el violonchelo a un lado y te sorprendiste con el mucho recorrido que ya intuitivamente conocías y a base de horas de estudio, evidentemente, ¿no? ¿Esto cuándo pasó? Porque tú estás con el violonchelo desde muy chiquita, como más o menos casi todos los que empiezan con estos instrumentos, 6, 7, 8 años a lo sumo. Pero ¿en qué momento cogiste el contrabajo por primera vez en esa casualidad? Porque evidentemente con un cuerpo de una niña de 10 años no se puede tocar un contrabajo por las dimensiones, ¿no? Pues mira, te respondo por partes. Empecé ya mayor, empecé hace 9 año, 8 o 9 años a tocar el contrabajo por primera vez, o sea que ya tendría pues 26, 27, 20 y muchos. Y bueno, ya te digo, por una casualidad total y absolutamente. Y los niños sí que tocan el contrabajo. Yo he dado clases de niños a contrabajo desde los 6, 7 años. Tenemos instrumentos chiquititos que son súper bonitos. Del tamaño de este tipo de niños existen. Sí, no Chinatown lo tiene todo. Tú sabes que aquí los amigos del país asiático hacen de todo y nos traen unos instrumentos muy chiquititos, muy bonitos con lo que los niños pueden empezar a tocar. Entonces sí, yo trabajo con niños desde 6, 7 años aproximadamente. No sabía que existían instrumentos a escala con más o menos respetando las mismas proporciones, etcétera, ¿no? Exacto. Sobre esto me llama la atención el hecho de que, claro, porque muchos podemos llevarnos a engaños pensando que el que sabe tocar un violín sabe tocar un violonchelo y el que sabe tocar un violonchelo sabe tocar un contrabajo. Son instrumentos bastante distintos, aunque tienen algunas similitudes. En el caso del violonchelo y del contrabajo, ¿qué cosas son similares y qué cosas son totalmente distintas? Pues mira, has dado en el clavo. A mí me encanta hablar sobre todo de diferencias, porque creo que son más las similitudes que las diferencias, pero efectivamente no es lo mismo tocar un instrumento que otro, es una cosa totalmente distinta y eso hay que aclarárselos mucho y muy bien al alumnado para que no haya dudas, ¿no? Y para que no haga cosas que con un instrumento se hacen y con el otro no se pueden o no se deben, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas son diferentes? Mira, para empezar, el agarre del arco. El arco del violonchelo se agarra por encima de la vara, de esta forma, y en el contrabajo hay 2 tipos de agarre de arco. Uno es el arco francés, que también se agarra de forma similar al del violonchelo, y el otro es el arco alemán, que se agarra por debajo de la vara. Entonces, también la presión que ejercemos sobre las cuerdas es distinta, porque si tú coges, por ejemplo, el violonchelo, piensa que las cuerdas del violonchelo son bastante finitas, y las cuerdas del contrabajo son muy gordas. No puedes ejercer la misma presión sobre las del violonchelo que sobre las del contrabajo,
Para el contrabajo tienes que hacer mucha más presión para que suene, ¿no? Para que una cuerda de... Ahora que te veo por ahí que tienes guitarras y tienes bajos, tú imagínate, una cuerda de un bajo no es la misma que la de la guitarra, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que hacer mucha más presión en el contrabajo que en el violonchelo. Pero si un alumno de contrabajo va al violonchelo y utiliza la misma presión, lo que va a conseguir es un sonido que rompe el sonido, ¿no? Va a romper el sonido. Ese tipo de diferencias son las que nos encontramos. O sea, a la hora de ejecutar hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? Y eso es lo que... Efectivamente. Y eso se simultanea sin problema. O sea, se pueden estudiar... Sin problema. Los niños son muy listos. Los niños desde que tú les dices tienes que cambiar el chip, esto se hace así, esto se hace así, ellos enseguida como que lo entienden, lo asumen. Y los adultos que estamos demasiado acartonados. ¿O cómo? Con los adultos hay que utilizar otro tipo de estrategias, es distinto. Las escuelas de música y danza, lo bonito que tienen, pues sí, lo bonito que tienen las escuelas de música y danza es que están hechas o diseñadas para enseñar a todo tipo de alumnos, tanto niños como adultos, como gente que quiere ir a un conservatorio y ser profesional, como gente que simplemente lo quiere como hobby. Entonces también trabajamos con adultos. Yo nunca he tenido la oportunidad de hacer este método, de trabajar este método con adultos, eso también hay que decirlo. Siempre han sido pues niños y adolescentes los que han estado trabajando. Pero hasta ahora, Paula, ¿dónde se está aplicando el método? ¿Dónde lo aplica? ¿En el conservatorio y a los niveles básicos, a los niños, niñas, o también fuera del mismo conservatorio? Yo ahora mismo no lo estoy utilizando, porque yo ya estoy ahora mismo dando clase en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Entonces aquí no se puede implementar. Pero sí que lo hago a nivel privado. Y luego aparte, pues se está utilizando, ya te digo, en toda España, en un montón de sitios. Te estaba comentando que tengo la referencia de escuelas de música donde se está utilizando en adultos. Ajá, okay. Yo no lo hice en su momento, pero sí que se está utilizando con adultos y parece ser que funciona muy bien con adultos también. Qué bueno. Entonces, bueno, es una cuestión de que la gente pruebe también sus propias experiencias. ¿Y este método en qué consiste? ¿En tocar un poquito el instrumento, el violonchelo, después esto lo trasladamos al bajo? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo funciona? Pues mira, todos los alumnos que quieran hacerlo tienen que cursar como mínimo un año de violonchelo, solo. Claro. Por cierto, el violonchelo se lee en clave de sol, ¿no? En clave de fa. En clave de fa, como le pasa al contrabajo, entonces ya... Exacto, ya cuando aumentas de nivel, digamos, también se lee en clave de sol, ¿vale? Okay. Pero digamos que en niveles iniciales se lee en clave de fa. Vale. Sí. O sea que la parte que tiene que ver con la lectura es válida para ambos instrumentos, ya es algo en común. Claro, es lo mismo. Sí. Entonces, eso, los alumnos que empiezan estudian un año de violonchelo y cuando pasa un año, esto de un año es aproximado, dependiendo del nivel de cada alumno. Hay alumnos que lo pueden hacer mucho antes y hay alumnos que tardan un poquito más. Pero bueno, digamos que un curso escolar tienen que estar con el violonchelo y a partir de ahí ya pueden simultanear los dos instrumentos con el mismo método, ¿vale? También ahora, son varios los compañeros de algunos países, especialmente en México y en Estados Unidos, que me han dicho que lo están empezando al revés. Están haciendo un año de contrabajo y luego lo están empezando al violonchelo. O sea que esto todo es un mundo ahora por descubrir, vale, de ver cómo cada uno lo quiere utilizar, ¿no? Pero está diseñado para eso, para ser utilizado un año con el violonchelo y después ya pueden simultanear ambos instrumentos. Ok. ¿Qué repertorio es el que se aborda? Porque evidentemente en los primeros pasos pues estamos hablando de técnicas aplicadas a la interpretación de un repertorio en principio concreto, ¿no? Más o menos. Imagino que el repertorio es inventado por el clásico, el romántico, etc. Pero ¿qué repertorio es el que principalmente se busca interpretar cuando uno se mete de lleno en el cello y en el contrabajo? A través de tu método, por ejemplo. Sí, pues mira, mi método lo he compuesto entero yo. ¿Sí? Son obritas, todas compuestas por mí, diseñadas específicamente para tocar el violonchelo y el contrabajo. ¿Qué ocurre? Que todos los métodos que existen actualmente, la mayoría, no todos, pero sí muchos, están compuestos para otros instrumentos. Por ejemplo,
uno que es muy famoso, no sé si lo podemos nombrar, yo creo que sí, el Suzuki, un método que se llama Suzuki, pues está compuesto para violín o para piano, y luego esas mismas canciones las han pasado, digamos, al violonchelo y al contrabajo. No están compuestas para el violonchelo y el contrabajo. Entonces, en muchas ocasiones, pues hay ciertas incongruencias, hay cosas que no funcionan, hay cosas que no están bien. Sin embargo, este método está compuesto por alguien que entiende de los dos instrumentos y lo ha hecho específicamente para trabajar ciertas cuestiones que es necesario, ¿no?, en este instrumento. Entonces, pues las obras son específicas. Digamos que hay estilos de mucho tipo, hay canciones de diversos estilos. Más que obras son piezas como piezas de estudio, algo así, quiero interpretar. Hay piecitas cortitas y hay estudios, hay cosas un poco más técnicas, un poco más aburridas, digamos. Pero digamos que la mayoría son piecitas, son obritas. Como son también para niños pequeñitos, pues son muy cortas. Hay cosas que son muy cortitas, la mayoría duran una página como mucho. Son piecitas de 1 o 2 minutos. Y bueno, de hecho ahora en este próximo mes ya lo vamos a grabar, vamos a tener los audios, los vídeos para que los alumnos puedan verlo y estudiar con los vídeos. Va a estar muy bien. Ok, sí, porque estamos en el año ya 2022, siglo XXI, ya nos hemos comido las 2 primeras décadas, estamos ya comiéndonos la tercera. La tecnología tenía que servir para mucho, y en este caso de este perfil docente, evidentemente, utilizar el vídeo, la imagen, es una ventaja, porque además te permite estar dando clase 24 horas, ¿no? Sí, ¿sabes qué ocurre, Alexis? Que esto es algo que yo me he autofinanciado, como la mayoría de cosas en esta vida. Esto es algo que he pagado yo, vamos a decirlo así claramente. O sea, que claro, tú eres quien ha costeado la publicación de los totalmente, libros, aparte de hacer el método, evidentemente, todo. Totalmente. Y esto aparte ha llevado un proceso de investigación muy arduo en la Universidad de La Laguna, con el desarrollo de la tesis doctoral, que también ha tenido sus gastos. Entonces, me hubiese gustado desde un principio poder tener los audios y los vídeos, pero no ha sido posible. Entonces es un proyecto que se va desarrollando, que va teniendo su camino poco a poco, y que irá viendo la luz poco a poco. Yo no quiero ganar dinero con esto, no se trata de eso, se trata de hacerlo lo mejor posible, y hasta que no he tenido los medios para poderlo hacer, pues he decidido esperar un poco. Pero bueno, ganar dinero no es malo, o sea, yo creo que es lo justo para alguien que crea, ¿no? Claro. Me parece que es lo justo, pero bueno. Pero prefiero hacer las cosas bien, quiero decir, yo podía haber cogido un micro en mi casa y un vídeo y hacerlo así, o puedo hacerlo a nivel profesional, que es lo que quiero hacer ahora para que pueda tener mayor repercusión también. Okay. Mira, ¿cómo quisiste o cómo te empeñaste en hacer la tesis sobre este asunto? ¿Cómo surgió? Es difícil. Yo quería hacer una tesis doctoral, pero no sabía muy bien de qué. Y en todo este proceso, mientras yo, acabé los másteres hace mucho tiempo y quería hacer un doctorado y tal, fue surgiendo todo este tema del violonchelo y el contrabajo. Entonces, los músicos tenemos actualmente en Tenerife 2 opciones. Cada vez más hay doctorados en interpretación, pero están fuera, están en la península o en el extranjero. Pero aquí en Tenerife o en las Islas Canarias, los 2 únicos doctorados a los que podemos acceder son o el de educación o el de historia del arte. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo esto, dije, listo, o sea, yo tengo mi investigación, la estoy haciendo, estoy en ello, estoy ahora mismo haciendo esta investigación, esto es lo que yo quiero hacer en el doctorado, lo tenía clarísimo, esto es lo que yo quiero hacer en mi tesis. ¿Y la has dado por concluida? Evidentemente la tesis sí, pero ¿la investigación la has dado por concluida o todavía a día de hoy sigues rebuscando todavía más en el método, profundizándolo, intentando perfeccionar, avanzar? Ya hablabas de un 3er volumen. ¿En qué punto estás en este momento? Yo creo que esto no se va a acabar, no se va a acabar nunca, sobre todo porque con cada feedback que me dan los profesores, porque con esto de las nuevas tecnologías que estábamos hablando, que ya no son tan nuevas, tengo contacto con muchísimas personas que lo están utilizando. Y entonces me van dando su feedback, me van diciendo cómo está funcionando, esto funciona, esto no, esto
Entonces todo eso es un proceso que yo también estoy llevando a cabo efectivamente para mejorar el método, para que el método avance, para que se pueda desarrollar de la mejor forma posible, ¿no? Sí. Entonces, sí, esto no va a acabar en mucho tiempo, yo creo. Bueno, ¿y no ha habido ninguna institución que se haya interesado por apadrinar el proyecto, por poner dinero, al fin de cuentas, patrocinarlo y hacerlo más grande todavía si se puede? Si tú quieres hacer un llamamiento. Bueno, ya lo no. estamos haciendo, pero la pregunta es, ¿pero tú has preguntado, tú has tocado alguna puerta o no? ¿No mira, por ahora no he tocado ninguna puerta, porque esto era un proyecto que es mío y que quería que fuera mío, y aparte, para el buen desarrollo de la tesis doctoral y del doctorado, digamos que había cierta prisa por sacarlo en un cierto periodo de tiempo. Entonces sí es verdad que yo contacté con diversas editoriales, además muy famosas del mundo de la música, que se mostraron interesadas, pero se mostraban interesadas en un periodo de tiempo muy superior al que yo podía permitirme. Entonces al final decidí yo autofinanciarlo. Vale. Y fue así. Con respecto a instituciones que pudieran echar una mano, digamos, por ahora no he contactado. Tampoco ha habido más tiempo, la verdad. Tampoco es que se haya producido ni el momento ni la forma para poderlo hacer, ¿no? Uh-huh. Bueno, hagamos un llamamiento a ver si... Sí, porque yo creo que... Bueno, ¿cuándo vio la luz la publicación de la que estamos hablando? Sí, esto salió en septiembre del año pasado, o sea, hace un año y 3 meses aproximadamente. Del año pasado, el 2020, entiendo, ¿qué quieres decir? Efectivamente. O sea, del año anterior, pues ya estamos en el 2022. Bueno, sí, pero digamos que hace un año. Hace un año. Por resumirlo, hace un año. Sí, bueno, pero me parece que es un proyecto sumamente interesante para que los propios conservatorios estén detrás y a través de ellos el gobierno de Canarias. Me parece lo mínimo. Sí, los profesores de los... Pero yo creo que esto es algo de gobierno autonómico, me parece a mí, no lo sé, ¿no? Los profesores de los conservatorios, la verdad que le dieron muy buena acogida desde el primer momento. Yo se los entregué a todos los compañeros de violonchelo y de contrabajo, y enseguida pues ya están en la biblioteca de los centros, en las escuelas de música también están, etcétera. Ya que pueda llegar a tener algún tipo de financiación por todas esas instituciones que tú estás nombrando, hombre, ojalá, pero ya sabes que es complicado obtener financiación cuando trabajas en uno de estos centros, ¿no? Digamos que si para obtener cierto tipo de financiación tienes que tener un umbral de la renta que no sobrepase ciertos límites, ¿no? Y ya desde el momento en que trabajas en un centro oficial, pues eso ya no es posible, ¿no? Entonces es bastante complicado. De todas formas, a lo mejor no hay que plantearlo como solicitar una ayuda ni una subvención. Estamos hablando de que se apadrine y de que sea un proyecto educativo en el que la consejería meta dinero. Ya está. Pero bueno, también, eso es otro tema, ¿no? Oye, yo tengo la sensación de que la música, no sé si te apasiona, desde luego te gusta muchísimo, eso es verdad, porque no solo es tu medio de vida, sino a lo mejor también un medio de evadirte muchas cosas, porque es un hobby venido a más que se ha convertido en profesión y me parece maravilloso, ¿no? Pero tengo la sensación de que tienes más vocación, fíjate, más que de música, tienes vocación de pedagoga, de persona que enseña, no sé, te lo digo porque entre otras cosas también te has dedicado a organizar conciertos didácticos, a promocionar la práctica del instrumento. Estás como intentando contagiar a los que te escuchan y te ven de tu pasión por la música, pero sobre todo por compartirla, por enseñarla, ¿no? No sé si ando muy despistado en lo que te digo. No, para nada. Mira, una cosa no va con no va sin la otra, digamos. Los músicos evidentemente queremos tocar, queremos enseñar nuestra música al resto, queremos que se escuche. Y los pedagogos queremos que esa tradición continúe, evidentemente. Entonces, yo no puedo enseñar correctamente a un alumno si no estoy tocando diariamente. Si yo no tengo la profesión en dedos, digamos, como decimos los músicos, si yo no estoy en dedos todos los días, no voy a poder enseñar a mis alumnos correctamente. Entonces una cosa no va sin la otra. Sí es verdad que las salidas profesionales que tenemos los músicos, al menos clásicos, pues no son muchas. Pues podemos optar por ofrecer conciertos, que depende básicamente de ser autónomo y de lo que vaya saliendo.
Podemos optar por tocar en orquestas sinfónicas, por ejemplo, que eso pues solo pueden acceder unos cuantos. Yo, gracias a Dios, pues sustituyo habitualmente en la Orquesta Sinfónica de Tenerife, pero es muy complicado obtener una plaza. Y la otra opción es la enseñanza, que es una realidad, y es la realidad a la que nos dedicamos el 80% de los músicos en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los instrumentos a los que yo me dedico, el violonchelo y el contrabajo, pues no son muy solicitados, es la realidad. Una persona que no sabe de música de la calle va a meter a su hijo en piano o en violín, que es lo que conoce, o en guitarra, que es lo que conoce y lo que ha oído. Entonces yo he tenido que ir puerta por puerta, colegio por colegio, diciendo, esto es un violonchelo, esto existe, no es caro, papá, mamá, no es caro, puedes comprarlo, puedes cursar estas enseñanzas, esto existe, ven. Entonces, todo eso ha sido un proceso, ¿no? Y efectivamente la enseñanza del violonchelo en Tenerife específicamente ha tenido un recorrido muy grande desde hace 10 años para acá, porque un compañero y yo, Diego Pérez, pues instauramos los encuentros de violonchelo de Tenerife, hemos hecho muchísima promoción por el instrumento y efectivamente pues la docencia ahora mismo es algo que lleva mi vida y que la está encauzando, digamos, y pues sí, pero ya te digo, no va una cosa sin la otra. Si no tocas, no puedes enseñar. Diego, un buen amigo además, sí señor, al que Sí. tengo mucho cariño y respeto también. Paula, tu padre es Fernando Hernández Leo, guitarrista, también profesor, un enamorado evidentemente de la música, de las cuerdas, en este caso de la guitarra sobre todo. Sí. ¿Cómo no terminaste tú con una guitarra en las manos y sí te fuiste por el violonchelo? Que tengo la sensación de que lo elegiste tú de entrada, o sea, que no, lo tenías como muy claro porque te apasiona el sonido del violonchelo, porque además yo comparto contigo que es uno de los instrumentos más bonitos de la humanidad, ¿no? Lo elegiste tú, ¿no? Directamente, y tu padre no te puso ninguna pega, me imagino. Las malas lenguas, es decir, mi madre, dice que ella me lo medio metió por los ojos porque ella no quería ni que tocara piano, ni que tocara violín, ni que tocara guitarra. Es decir, que ella lo que quería era encauzarme, digamos, por un instrumento que tuviera más salidas, en el que no hubiera tanta gente y entonces yo pudiera tener, digamos, una mayor proyección en un futuro, ¿no? Tú sabes que las madres pensamos en el futuro, sí, también, ¿no? Entonces mi madre fue un poco quien me metió por ahí, pero efectivamente a mí me gustó y ya lo elegí y ya está, y no hubo mayor vuelta atrás. Porque lo que sí tenías claro tú es que tú querías hacer música. Yo no sé si lo tenía claro, ¿no? Pero es que yo lo he vivido desde muy pequeña. O sea, desde que nací tenía a mi madre profesora de música, mi padre guitarrista. Era algo que iba a ocurrir. Iba a ser profesional o no, eso estaba por descubrir. Pero que yo lo estaba mamando, como se dice, desde muy pequeñita, eso es una realidad. Te diré una curiosidad. Sí que toco la guitarra. Pero no mucho, pero sí que hice el grado elemental de guitarra gracias a mi padre. Mi padre me enseñó guitarra desde pequeñita, evidentemente, y bueno, tuve unos estudios elementales de guitarra que ahí están y que me han servido en algunas ocasiones para mucho, pero sí que toco la guitarra un poquito. Me alegro mucho. Todo lo que sea tocar suma y eso es bueno. Sí, sí. Paula, ¿en qué momento decidiste que iba a ser tu profesión? Porque que estaba rodeada de música es evidente, que la música iba a estar contigo toda la vida, pues seguramente también. Pero claro, que eso fuera tu medio de vida no tenía por qué ser así necesariamente. No, lo mismo tu pasión hubiera sido ser, no sé, doctora, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? ¿En qué momento supiste que ibas o apostaste por la música y dijiste, voy a hacerme profesional de esto? Pues fíjate que no recuerdo haber tomado una decisión así nunca. Era algo que estaba claro. No recuerdo. ¿No te planteaste ser otra cosa o dedicarte a otra cosa? Nunca me planteé dedicarme a otra cosa. Sí recuerdo algunos momentos de bajona, sí recuerdo algunos momentos de lo dejo, típicos que tienen, además mis alumnos los tienen todos los días y yo se los advierto a los padres, cuidado, si viene algún momento así hay que insistir un poquito, ¿no? Como bien hizo mi madre, pero la verdad no recuerdo ningún momento en el que yo dijera, pues esto es lo mío. No, siempre lo fue, o sea, se fue dando de tal forma, fui haciendo un recorrido, digamos que
que fue vino dado. Vale. Sí, natural, fue así y ya está. Yo hice, de hecho, la PAU, la suspendí porque no estudié por si acaso, porque yo dije, voy a mantener una puerta abierta por si algún día quiero estudiar otra cosa, pero nunca pensé en estudiar otra cosa realmente. Vale. Sobre esos momentos de bajona, ¿qué es lo que hace que sean momentos de bajona y que decidieras incluso casi llegar a dejarlo? ¿Y qué te pasaba, hija? Que no Mira, te salía pues algo. te lo explico muy fácil. Cuando tú tienes 13, 14 años, lo que quieres es salir con tus amigos. Lo que quieres es divertirte, lo que quieres es ir al cine, lo que quieres es ir a hacer ciertas cosas. Con esto aclaro que yo todas esas cosas las hice, pero a lo mejor no tanto como me hubiese gustado. Entonces, claro, hay momentos en los que pues tienes que ponerte a estudiar el violonchelo, tienes un ensayo con una orquesta y no puedes ir al cine con tus amigos porque tienes ensayo con la orquesta. Y es así, al final tus amigos acaban convirtiéndose los de la orquesta, ¿no? Pero esos momentos de bajona vienen dados sobre todo pues por esa vida social que pudo ser y no fue, en ese otro ámbito, digamos, o por la dureza que tienen los estudios musicales cuando ya llegas a cierto nivel, ¿no? La competencia que existe. Entonces, bueno, digamos que son momentos un poco así en los que la familia tiene que estar ahí, la familia tiene que apoyar y siempre y cuando, claro, el alumno lo valga, ¿no? El alumno se vea que tiene una proyección profesional, pues pueden venir ese tipo de momentos y hay que estar ojo avisor, tanto el tutor, el profesor, como la familia, para intentar placar los ánimos y lograr que haya una balanza, ¿no? Para que esto no ocurra, una balanza entre la vida personal y la vida, digamos, profesional o de músico para que esto no ocurra, ¿no? Pero sí ocurrió. ¿Qué consejo le puedes dar a la persona que nos está escuchando y que está en ese momento de bajona? A lo mejor tiene 14 años, a lo mejor tiene 24, no lo sé. Pero ¿qué consejo? ¿Cómo se supera un momento de eso? Personalmente, ¿qué es lo que piensa uno para decir, esto tengo que superarlo, tengo que seguir? Yo lo que creo es que tiene que haber una gran organización. Tienes que tener una organización muy clara de cuál es tu tiempo de estudio, cuál es tu tiempo personal y en qué punto estás y a dónde quieres llegar. Entonces, si tú eso lo tienes claro, en principio no tiene por qué darse este tipo de problemas. Es muy sencillo. Los amigos, como te decía, acaban convirtiéndose los del ámbito en el que tú más te mueves. Entonces, al final, todos esos amigos están pasando por lo mismo que tú. Todos, como yo les decía a mis alumnos en la escuela, todos tus compañeros están haciendo lo mismo que tú, están haciendo el instituto, están haciendo el violonchelo, están haciendo su vida personal y todos pueden, ¿por qué tú no? Posiblemente algo falla. ¿Qué es lo que falla? ¿Cómo te estás organizando? ¿Por qué suspendes en determinado examen en el instituto? Porque no te has organizado lo suficiente como para poder salir con tus amigos, estudiar el cello y estudiar ese examen del instituto. Entonces, organízate mejor, organízate de otra manera, mira a ver qué estás fallando. A lo mejor estás viendo demasiado la tele por la tarde. A lo mejor la solución no es quitar la música, porque muchos padres hacen así, ¡hala! Música, se fue la música. A lo mejor es que estás haciendo música, deporte, inglés y Pino Puente. Y no se puede hacer el Pino Puente. Hay que priorizar. Entonces, yo creo que la clave está en la organización y eso es lo que intento transmitir a todos mis alumnos. Probablemente, Paula, esta sea una de esas cosas que te ha enseñado la música que no es música. Sí, sí, totalmente. Y además de aprender a gestionar y organizar tu tiempo, ¿qué más cosas te ha enseñado la disciplina musical? Y digo disciplina no como algo negativo, sino la disciplina por algo que se repite constantemente y porque se quiere hacer. ¿Qué más te ha enseñado la música que no tiene nada que ver con la música? Pues mira, el respeto por el compañero con el que trabajas todos los días, las convivencias, a convivir. Tienes que convivir con mucha gente. Cuando ya empiezas a trabajar en orquestas o empiezas a ir a orquestas jóvenes, convives 15, 20 días con gente de otros países y de otras culturas que están contigo y con los que tienes que convivir. Respeto y convivencia, eso es lo primero.
gestión del tiempo, tanto a nivel de organización, como estábamos hablando, como a nivel de no llegar tarde, de que sabes que tienes que estudiar para un determinado momento y tienes que estar ahí, etcétera. Esa es otra de las cuestiones muy, muy importantes. Y luego, sobre todo, el hecho de la amistad, que para mí puede parecer así una palabra un poco extraña, pero algo que me ha enseñado a mí la música es tener amigos, la amistad. Yo sigo manteniendo amigos, por ejemplo, de cuando estuve en la Orquesta Mundial de jóvenes, que actualmente son mis mejores amigos, aún 20 años después, o que han venido desde Estados Unidos a mi boda. Entonces, esa red que haces de amigos, esa red profesional también, porque actualmente es una red profesional muy importante, es algo que también me ha dado la música, y que no es música propiamente dicha. Estupendo, me parece genial sacarle rédito a todo lo que uno hace, incluso fuera del ámbito en el que lo está haciendo. Sí. Paula, ¿te sientes plenamente satisfecha en cuanto a poder expresar tu creatividad, que la tienes evidentemente, o tienes alguna espinita clavada? Es decir, has enseñado la patita por debajo de la puerta con lo de que tú has compuesto las piecitas, los temas, los estudios para tu propio método, tu propia propuesta para enseñar el violonchelo y el contrabajo al mismo tiempo, pero a lo mejor tienes en alguna gaveta escondida composición, o te gustaría profundizar, o lo mismo tienes un montón de cosas y todavía no lo has hecho público. En lo que a la composición creativa tuya, personal, para el instrumento o incluso para una orquesta se refiere, ¿te sientes plenamente satisfecha? ¿Es algo que no te ha llamado la atención, o es algo que a lo mejor puede ser un objetivo inmediato o cara al futuro? Pues mira, componer nunca ha sido lo mío, sinceramente. No creo que siga componiendo fuera de lo que es el método, porque no es algo que me apasione. No soy muy creativa en general en cuanto a música, pero sin embargo las canciones y las obras para el método salen solas. Sé lo que quiero, sé lo que necesito, y ahí sí que soy muy creativa. Entonces, en ese sentido sí que seguiré, como bien decías, desarrollándolo y componiendo para el método, pero fuera de eso nunca he tenido mayor interés en componer. Pero sin embargo, hablando de creatividad, algo por lo que ahora mismo estoy muy muy interesada y que me está dando también muchas alegrías es la investigación. Que en realidad es creatividad, tienes que ser creativo para investigar, para buscar. Y ahora mismo estoy teniendo mucho rédito con esto de la investigación, gracias a la Universidad de La Laguna y a muchos compañeros que me están formando en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, si te sirve creativa, lo soy, pero más en otros ámbitos que en este de la composición. ¿Y en qué estás investigando, si se puede saber? ¿O en qué quieres investigar? Pues mira, investigo sobre todo en el violonchelo y en el contrabajo. Actualmente, por ejemplo, estoy escribiendo unos capítulos de libro de contrabajo, que no existe prácticamente información. Va a ser lo primero que se va a escribir sobre este tema. También estoy en el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna para la diversidad. Entonces estoy investigando también en la diversidad en la música, en si, por ejemplo, si las enseñanzas musicales son inclusivas o no, con gente que tiene capacidades diferentes o discapacidades. Entonces son ámbitos que ahora mismo prácticamente nadie ha investigado y en los que yo me estoy metiendo un poquito. Y estoy muy ilusionada también con ese tema. Siempre vinculado, parece, con la parte pedagógica, ¿no? De los instrumentos y etcétera. No exactamente como musicóloga, digamos, que no tiene exactamente lo mismo que ver. Sí, sobre todo con la parte pedagógica, por eso, porque mi especialización, mi doctorado es en educación. Hago mis pinitos, pequeños pinitos, sin tener la mayor idea de lo que estoy haciendo. También es verdad que, porque no tengo formación al respecto, en la musicología. Pero la mayoría en lo que yo investigo es en la cuestión pedagógica. Por ejemplo, estos capítulos que te estoy hablando del contrabajo, hay parte pedagógica y hay parte musicóloga. Entonces yo también voy aprendiendo, voy desarrollándome yo misma, voy evolucionando.
Estupendo. Y Sí, sí. compartiendo, que al final es lo más interesante. También. Cuéntame, ya como música, no pedagoga, sino como música, como intérprete, ¿dónde te has encontrado hasta ahora más a gusto? ¿Arropada o integrada dentro de una orquesta, en un formato medio pequeño, tipo música de cámara, formación de cámara, o como intérprete individual, o como parte de un dúo, de un trío? ¿Cómo te encuentras mejor? O sola, en un cuarto estudiando, que también es posible, ¿no? ¿Cómo Esa te es encuentras buena. mejor? Esa es la mejor, ¿no? La última. Esa es la mejor. Pues mira, he experimentado las tres opciones. He tenido la suerte de estar en grandes orquestas, de trabajar en grandes orquestas. He tocado con muchos grupos de cámara muy importantes y también he tenido la oportunidad de hacer mis pinitos como intérprete solista con orquesta detrás. Sinceramente, lo que mejor se me da, lo que más me gusta y lo que me apasiona es tocar en orquesta. He estado en orquestas jóvenes desde muy pequeña, he estado en la JONDE, que es la Orquesta Nacional, he estado en la Orquesta Mundial de Jóvenes también, y he tenido la oportunidad de tocar con muchas orquestas profesionales. Y desde luego eso es lo que a mí me apasiona, tocar con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, una de las mejores orquestas de España. Eso es, cada vez que me llaman, cada vez que alguien se enferma, oye, una gripe, como digo yo, que uno tenga una gripe de vez en cuando, cada vez que me necesitan y yo voy, para mí es el evento de la semana, es maravilloso, me encanta. Trabajar en orquestas es apasionante, tienes a 80 personas que están trabajando por lo mismo que tú, por conseguir un sonido único, igual, por tocar en un todo, ¿no? Te sientes arropada por muchísima gente que está luchando por lo mismo que tú, y eso es apasionante. Oye, ¿cómo se prepara uno un concierto con una orquesta sinfónica? ¿Te lo tienes que trabajar por tu cuenta, luego acudir a los ensayos? ¿Cómo es el proceso? Yo qué sé, una sinfonía, una obra grande, Sí. una sinfonía, digo, con sus movimientos, qué sé tal. Mira, cualquier profesional, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, cualquiera de los profesores que trabajan allí, tocan cada semana un programa distinto. Entonces, digamos que ellos tienen el fin de semana para preparárselo de la semana siguiente. Incluso si es muy difícil, pues ya lo empiezan a ver desde la semana anterior. En mi caso, muchas veces voy directamente el mismo día que empiezan y leo a primera vista porque no ha dado tiempo a estudiar, a prepararlo. Entonces es bastante, hay que ser bastante avispado y leer con la misma porque tienes que tocar y tienes que tocar bien. Pero generalmente sí, lleva muchísimas horas de estudio para poderlo hacer bien y muchas horas de preparación. Esto es como lo que nos encontramos en los memes que encontramos en el Facebook, ¿no? ¿Por qué me has cobrado 1 millón de euros por arreglarme el ordenador si solo le has dado una tecla, ¿no? Porque tienes que saber qué tecla darle, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, esto lleva una cantidad de horas de preparación muy, muy grande. Y para poder hacer esto que solo sabemos hacer nosotros y que no puede hacer otra persona, entonces eso lleva mucho, mucho trabajo y hay que apreciarlo, ¿no? Oye, ¿y el director o la directora qué pintan todo este tinglado? Porque una misma obra con la dirección de A o la dirección de B es como casi un huevo una castaña, ¿no? Yo, mira, justo estaba hablando de esto con una persona el otro día y yo diría que hablaría más de la orquesta. ¿Sí? Realmente lo que pinta son los músicos. Quienes hacen que una obra suene de una manera o de otra son los músicos. Efectivamente, el director... La directora dice que quiero que aquí vayas efectivamente, más rápido, más lento, efectivamente más fuerte. El director hace que la música salga de una forma o de otra. Puede ir más rápido, más lento, puede sonar más fuerte o más piano. Pero pinta muchísimo. Efectivamente, pinta muchísimo. Pero sobre todo pinta la orquesta y pintan los músicos. O sea que los músicos le podrían hacer la cama al director en un momento dado, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Sabes qué ocurre también? Que los músicos de una orquesta profesional llevan muchos años tocando juntos. Esto es como tú en la radio. Conoces a todos tus compañeros, supongo. Sabes cómo trabaja cada uno, sabes de qué pata coge a cada uno, sabes cómo hacer para que exista esa sinergia, ¿no? en el ámbito laboral.
Y esto en la orquesta ocurre igual, todos ellos saben cómo tocan, saben cómo suenan juntos y el director simplemente digamos que tiene que guiarlos, ¿no? Tiene que darles un pequeño empujoncito para que vayan hacia un lado o hacia el otro, pero es la orquesta la que hace que eso funcione, ¿no? Cada músico, cada persona. Mira, ¿y a ti cómo te tratan los miembros de la orquesta que vas cada vez que alguien se coge alguna gripe y cuadra? ¿Cómo te tratan? ¿Te sientes como en casa cuando estás ahí? Yo estoy encantada, a mí me tratan del 10, la orquesta sinfónica, los compañeros son fantásticos, sobre todo pues eso, las dos secciones en las que yo trabajo habitualmente, ya con los violonchelos no suelo ir, me han desterrado un poquito, no, es broma, sobre todo porque me necesitan más en los contrabajos. Entonces últimamente voy sobre todo a la sección de contrabajo y son un amor. O sea, no puedo decir otra cosa más que palabras de agradecimiento cada vez que voy allí. Bueno, abrazos, besos ya no por esto del COVID, pero me siento súper arropada, soy una más y aunque vaya una vez cada cierto tiempo, allí soy una más y así me siento, ¿no? Mira, ¿tienes alguna predilección por algún compositor históricamente reconocido o incluso contemporáneo? No lo sé, ¿hay alguna debilidad confesable musicalmente hablando? Digamos que por mi carácter y por mi forma de ser, tiro más por los compositores románticos, del periodo romántico. No tanto por los del periodo barroco y no tanto por los contemporáneos. Tiro mucho por el periodo romántico. Me gusta mucho Tchaikovsky, me gusta mucho Dvořák. Luego me gustan los grandes post-románticos o neoclásicos. Me gusta mucho Mahler, Wagner, este tipo de música en la que lleva mucha instrumentación y es una música muy compleja, pero a la vez simple, ¿no? Esa es la época que a mí más me apasiona. El barroco no va tanto con mi carácter y digamos que las obras contemporáneas que se hacen actualmente, dependiendo del compositor, son fantásticas, son maravillosas. Hay otras que a mí pues no me interesan tanto, pero es más por mi forma de ser, sobre todo. Yo creo que eso va mucho con uno. Es como a alguien que le gusta mucho Queen, o te gusta Alejandro Sanz, o te gusta... No, es tan distinto que depende de tu forma de ser y tus gustos personales. Vale. ¿Y sobre el instrumento? ¿Te terminas de decidir por el violonchelo o por el contrabajo o eso depende de la hora y el día? Esa es la pregunta del millón. Yo siempre contesto lo mismo. Mira, esto es como mamá y papá. ¿Tú a quién quieres más? ¿A tu madre o a tu padre? Depende de la necesidad que me tenga que cubrir. Ahí está. No puedes decidirte. Yo no me puedo decidir o por uno o por otro. Yo lo que digo es que los dos se complementan y que, como tú bien acabas de decir, cada uno me aporta cosas distintas. Entonces utilizo uno en un momento y otro en otro. Uno me da unas cosas que no me da el otro. Entonces es una unión perfecta, diría yo. No puedo decirte me decido por uno o me decido por otro. Esta semana, por ejemplo, estoy preparando un recital que tengo el domingo y es con el violonchelo, pero de repente el lunes me llaman de la sinfónica y voy con el contrabajo. Entonces cada uno tiene sus cosas y me aporta algo distinto. Hombre, en la soledad de una habitación me imagino que el violonchelo es más te arropa más, ¿no? ¿O no? Es que ambos hay que cargarlos. Ambos son grandes y ambos hay que cargarlos. Entonces en la soledad de una habitación es que no estás sola, porque yo hoy por ejemplo estamos haciendo esta entrevista desde el Conservatorio Superior, pero generalmente si tuvieras el lugar donde yo trabajo, donde yo estudio, verías que tengo 2 contrabajos detrás, 3 violonchelos, etcétera. Entonces no estoy sola, te lo aseguro. Estoy bien rodeada de muchos instrumentos. De hecho, te he visto en ese espacio porque tú nos brindas a su vez un canal de YouTube al que has llamado Sinfonía de Palabras, en el que eres tú la entrevistadora a músicos de reconocido prestigio y valía de todo el mundo. Cuéntame esta aventura. ¿Cuándo decidiste convertirte en youtuber? Que también lo eres. Bueno, youtuber es más bien un hobby. Esto es un hobby, se me da a hablar. Más o menos, digamos que lo hago más o menos bien. Entonces, estuve viendo en algunos momentos conversaciones que tenían algunos amigos por Instagram. Entre ellos, se unían 2 y empezaban a hablar. Y yo decía, oye, pues esto me parece interesante, ¿no? Conocer a otra persona y tal.
esto lo podría hacer yo. Y era un proyecto que tenía en mente desde hacía bastante tiempo. Y un amigo me dijo, necesito una entrevista para una cosa que él tenía en particular, y la hicimos y salió bien. Y a partir de ahí dije, pues ya está, pues me voy a lanzar. Así que me compré un micro bastante baratito, la verdad, y empecé con esta nueva aventura, que la verdad ahora mismo está teniendo muchísimo éxito, dentro de que tengamos en cuenta de que es un público muy específico y muy... o sea, es para un público especializado, por lo tanto, pues tampoco es que yo tenga 2 millones de seguidores, pero dentro de este público especializado está teniendo mucho éxito. Y ahora, por ejemplo, empiezo la segunda temporada este viernes y la empiezo con Pacho Flores, que es el mejor trompetista a nivel mundial que existe. O sea, no existe nadie mejor que este señor. Y para mí es un orgullo, ¿no?, poder decir que una cosa que es un hobby, resulta que tengo como invitado a Pacho Flores. ¿Y esto pero porque los conoces a todos o directamente te atreves a mandarles consigues su contacto, unos sí, otros no? Digo yo, no lo sé. Mitad y mitad. Otras personas a las que he entrevistado a veces me pasan contactos, claro. Otros los conozco yo tengo ciertos contactos también, otros directamente le echo cara y le digo, hola, soy Paula, ¿qué tal? O sea que sí, que hay un poco de todo, pero la mayoría de las veces otras personas, otros entrevistados me pasan algunos contactos o me dicen, ay, qué bonito ha quedado esto, por favor, avisa a mi amigo. Y al final pues se ha ido convirtiendo en una red, ¿no? Y está funcionando muy bien. Sí, hombre, tiene muy buena pinta, además muy profesional. Tiene los suscriptores. Lo importante no es tener muchos ni pocos suscriptores, lo importante es que sean fieles, ¿no? Exacto. Esa es la cuestión, ¿no? Exacto. Pues sí, bueno, sí. Pues te felicito también por esa faceta tuya de comunicadora. Y sobre todo porque nos permite acceder a perfiles no habituales dentro de este tipo de canales, ¿no? Como YouTube, etcétera. Sí. Por lo menos no al uso, vamos a decir que no, tampoco es que sean bichos raros, simplemente es que no. Lo somos. Todo lo que no sea un gamer, de estos chicos que juegan con la PlayStation a todas horas, parece que es que no existe, ¿no? Y yo creo que eso es un mal que podemos ir curando, acrecentando la cantidad de propuestas en otros ámbitos y en otros sentidos, a lo que me sumo precisamente, acercándome a personas como tú que tienen cosas tan interesantes que contar, que aportar y que decir. Pues solo me falta preguntarte cómo te puedes imaginar a ti misma dentro de, yo qué sé, te iba a decir 10, pero yo me conformo con 5 o 6 añitos más. ¿Cómo te ves profesionalmente? ¿Qué es lo que estás haciendo? A ver, si sacamos una fotografía de este día dentro de 5 o 6 años, ¿qué se vería en esa fotografía? ¿Estarías todavía en el conservatorio? ¿Tendrías ya todos los volúmenes terminados de tu método de enseñanza? ¿Habrías tocado ya 2 o 3 veces más con no sé cuántas orquestas sinfónicas? ¿Tendrías más recitales? ¿Cómo te ves? ¿Cómo es Paula Hernández dentro de 5 o 6 años profesionalmente hablando? ¿Cómo te ves? Pues ciertamente es una pregunta muy difícil porque estoy en un periodo de cambio ahora mismo a nivel laboral, en el que no sé ni te puedo adelantar demasiado qué es lo que va a pasar. Así que es una pregunta que no te puedo responder. Vale, sí me pero gustaría... sí me puedes decir cómo te gustaría. Eso sí. Sí, a mí me gustaría seguir donde estoy, seguir haciendo lo que hago como profesora, efectivamente terminar todos mis libros y evidentemente acabaré en la docencia. También tengo una espinita ahí que me gustaría sacarme en algún momento, que es la de poder dar clase algún día en la universidad, no como docencia exclusiva, sino compaginándolo con lo que hago ahora. Eso sería un sueño. Vamos a decirlo cómo me veo o no, en qué sueños tienes, ¿no? Sí me gustaría poder en algún momento, pues eso, compaginar mi docencia en el conservatorio o en las escuelas de música con la docencia en la universidad, seguir investigando y poder seguir pues ofreciendo a la comunidad tanto científica como educativa todo este tipo de cosas que actualmente no existen y que se están desarrollando. Okay. Pero siento no poderte dar mucha más información porque es complicada la situación. Entonces, bueno, digamos eso, que me gustaría seguir donde estoy ahora mismo, evolucionando, evidentemente, pero que todo siga más o menos por un estilo. Oye, 2 cosas. ¿Has tocado alguna vez con tu padre?
Sí, sí, de hecho te invito a ver, tenemos un vídeo muy bonito, creo que es muy bonito, en YouTube, te invito a verlo, en el que tocamos una música argentina, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero muy bonita, y sí, solemos tocar habitualmente a nivel casero especialmente, y luego en algunos pequeños bolos o conciertillos que hemos dado por ahí, pero no a nivel profesional. Bueno, quién sabe, lo mismo se puede grabar hasta un disco, pero bueno, ahí lo digo. Ahí Ojalá. lo dejo. Paula, y por último, si yo quisiera descubrir el cello, musicalmente hablando, ¿qué disco, qué tema, qué pieza debería escucharme para empezar, crees tú? Oficialmente te diría que escuches a Bach. Oficialmente, porque es lo que se suele decir. La suite de Bach. Y extraoficialmente. Vamos a empezar por lo oficial, que es escucha la suite de Bach. ¿Por qué? Porque digamos que es la base de la música para el violonchelo que existe. Extraoficialmente te diría que escuches varias cosas. Por ejemplo, que te metas en YouTube y escuches a Two Cellos. Que son dos chelos. Two Cellos, sí. Ajá. Que son dos chicos de prestigio internacional que se han decidido juntar para tocar versiones de música pop con los violonchelos. ¿Por qué? Porque creo que a una persona que no está acostumbrada a escuchar música clásica no le puedes meter la música clásica por los ojos directamente, sino que tenemos que intentar que la música clásica llegue al público, ¿no? Y esta es una de las grandes formas. Existen los tuchelos, existe Apocalíptica, que este le va a apasionar este grupo a toda la gente que le guste Metallica, por ejemplo, porque son 4 chelos que se dedican a tocar versiones de Metallica y de otros grupos de rock duro, digamos. Y luego a nivel ya más clásico, pues sí que te diría que escuches a Casado, Gaspar Casado, que fue uno de los mejores violonchelistas y pedagogos españoles del siglo XIX, que tiene unas composiciones para violonchelo maravillosas, apasionantes. Son, digamos, las 3 versiones, ¿no? La oficial, que es escuchar a Johann Sebastian Bach, para la gente que no suele escuchar música clásica habitualmente y quiera descubrir qué es el violonchelo, pues buscar a Two Cellos o Apocalíptica, y para gente que ya tiene un poquito más de idea, les recomiendo que busquen a Gaspar Casado, que es uno de los mejores violonchelistas españoles que existieron. Además, entiendo que es compositor también, o era compositor. Era compositor y tiene una vasta red de composiciones para violonchelo. Yo pensando que me vas a nombrar a un Schubert, a un Tchaikovsky o algo así. No. No hace falta irse tan lejos ni tan atrás. No, y aparte tampoco tenían composiciones para violonchelo, así que no te los iba a nombrar. Sí, sí. Mira, y un disco tuyo, no, de eso no hay, ¿no? Por ahora no. A ver, he colaborado en muchísimas grabaciones con muchas personas importantes y con muchos grupos importantes, he hecho muchas grabaciones, pero discos míos por ahora no. Sí es verdad que tengo este proyecto profesional ahora de grabar todo lo del método, pero no, por ahora no he sacado ningún disco. Bueno, era por pincharte un poquito nada más. Sí, bueno, ya por hacer algo más en la vida, ya total. Por hacer algo, ¿no? Claro, como te sobra tiempo, ¿no? Bueno, para lo que sí que no te sobra tiempo es para seguir cumpliendo años. Te reitero mi felicitación en este día de hoy, que es tan especial para ti. Enhorabuena por todos tus éxitos hasta este momento y enhorabuena por adelantado por todos los éxitos que vienen en un futuro inmediato y a largo plazo. Que se cumplan tus sueños y que sigas regalándonos esta belleza musical que te encanta compartir a través de la pedagogía, de la propia música, del instrumento y de esa manera que tienes de hacerlo todo como muy fácil. Gracias, de verdad, Paula. Enhorabuena y a seguir trabajando, que es lo que toca. Efectivamente, muchas gracias a ti, Alexis, ha sido un placer y un honor estar hoy contigo aquí. Te admiro mucho desde hace mucho tiempo y la verdad pues ha sido muy grato compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias. A ti, un beso. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria.